Muy bien. Buenos días a todos. Voy a dar inicio, aprovechando que mi internet ahorita sí quiso colaborar con el día de hoy. Este, espero que no estén muy asustados por el temblor de ayer. Permítanme, déjenme. Hoy vamos a ver un video muy cortito, un poquito más adelante. Permítanme un poquito nomás. Déjenme buscar. De todas formas, si tiene problemas, puede usted ver el video. Ya se lo subí de todas formas. Nos déjenme acomodo. Bien. Voy a empezar la sesión de hoy. Llegó el señor Noé. Señor Noé, ¿cómo está usted? Buenos días. Señor César, ¿cómo le va? Buenos días. Señorita Jessie, muy buen día. Buenos días. Bien, en la sesión anterior hablábamos de que las comunidades tienen una estructura trófica y bueno, vimos las diferentes maneras de representar estas estructuras tróficas a través de estos diagramas que son las cadenas tróficas. Y que un conjunto de cadenas tróficas pues van a conformar algo que se llama trama trófica. Ok, y bueno, pues platicábamos que existen algunos simbolismos que son los que se utilizan para este tipo de representaciones. Y veíamos por qué son importantes estas cadenas tróficas, por qué debemos de comprenderlas. Y poníamos un ejemplo de reforestación utilizando, por ejemplo, árboles exóticos y de cómo aparentemente estoy poniendo un productor en un sitio, estoy preguntando, y por lo tanto, por obvio, bueno, no es obvia, este, pues me lleva a pensar esto de que si yo tengo un productor, pues entonces estamos produciendo aire, que son los pulmones de la ciudad y todo, pero cuando ya analizábamos la estructura trófica, digamos que sí es importante la especie con la que estamos trabajando. Es muy importante la composición de especies. ¿Ok? Es importante la composición de especies, es decir, las especies que estoy teniendo en el sistema. Son importantes para que pueda continuar este proceso de fluidez de energía a través de las cadenas tróficas. Si nosotros ponemos un árbol o una especie vegetal a la cual no se la come algún organismo, no es atacada por nada, o no sirve siquiera como refugio físico o algo, entonces tenemos un problema porque hemos interrumpido uno de estos procesos. Bien, en las estructuras tróficas en nuestros días, porque es verdad, pues, se ha estado trabajando mucho en estos días sobre esto, ¿no? Fuerzas ascendentes y las fuerzas descendentes, es decir, en esta estructura trófica, ¿quién la determina? ¿Quién determina la estructura trófica? Las plantas, es decir, los productores, los depredadores. ¿Quiénes determinan qué especies van a conformar mi estructura trófica, mi cadena trófica? ¿Quiénes van a ser? Y de aquí surgen algunas observaciones muy interesantes
Probablemente ya la conocen, pero de todas formas quiero pasarlo. Allá en 1960 se escribe un artículo que es todo un clásico en el American Naturalist sobre estructura de comunidad, control de poblaciones y competencia. ¿Ok? Y es un artículo clásico, y digo, y es una cosa bien bonita. Quizás la respuesta era bastante obvia, pero de todas formas fue el primerito en hacer ese tipo de propuestas, ¿no? En este artículo los autores se plantean una pregunta: ¿por qué el mundo es verde? Y decimos, no, pues porque las plantas crecen, las plantas son de color verde y están en el mundo y por eso el mundo es verde, ¿no? Sin embargo, aquí hay un asunto. Hay especies que se comen a ese mundo verde. Hay especies que se alimentan de los productores. Y no son poquitas, hay muchas, o sea, desde aves, desde mamíferos. Soy ignorante en el mundo de los reptiles, pero no sé si hay algún reptil vegetariano. Los artrópodos, los artrópodos mismos se alimentan de, muchas especies de artrópodos se alimentan de las plantas, hongos, bacterias. Entonces, si las hay muchas especies que atacan, que se alimentan, no atacan, vamos, que se alimentan de las plantas, ¿por qué el mundo sigue siendo verde? ¿Por qué no se lo acaban? ¿Por qué no es café de plantas secas? Y entonces lo que ellos descubren es que, uno, los herbívoros no consumen todo su alimento. Es decir, los herbívoros no se acaban la comida. ¿Por qué no se la acaban? Porque los depredadores controlan las poblaciones de herbívoros. Esto ustedes ya lo vieron más a profundidad en el semestre anterior, ¿no? Cuando veíamos estas interacciones de depredador, herbívoro, estas interacciones de depredación. Entonces, lo que se observaba era precisamente esto: los depredadores ejercen una presión sobre los herbívoros, controlan las poblaciones y por lo tanto los herbívoros no ejercen una presión extrema sobre los productores. Es lo que ellos descubren con esto. Y entonces, esta perspectiva hace ver que esta estructura trófica, este flujo de la energía, fluye en una dirección. Como los depredadores se encuentran en lo alto de la cadena alimenticia o en nuestra pirámide trófica, ¿se acuerdan? Los depredadores topes son los que están arriba. El efecto, el efecto que tienen va de arriba hacia abajo, porque es el depredador el que controla todo esto. Entonces, a este efecto se le conoce como cascada trófica o top-down control, ¿sí? Fuerzas descendentes también es conocido. Descendentes. ¿Por qué? Porque van de arriba hacia abajo. El término fuerzas descendentes es más usado en español, pero no es tan común. Es más común usar el término cascada trófica, porque como una cascada va de arriba hacia abajo, o el top-down control, o top-down, básicamente, ¿sí? Es el término como que más usan, en lugar de fuerzas ascendentes o descendentes, pero igual la entendemos como tal, ¿no? Y entonces, a esta propuesta se le conoce como la hipótesis del mundo verde.
¿ok? Voy a interrumpir aquí esto para que veamos lo siguiente. Entonces, de nuevo, esta hipótesis descubre que los depredadores ejercen un impacto muy grande sobre los depredadores y no sobre eso, no solamente sobre eso, como vamos a ver. Lo que les quiero presentar es un video clásico, lo publicaron también hace mucho, yo lo uso mucho, lo publicaron hace mucho tiempo en la página también de la UAC, porque de verdad es muy informativo sobre este fenómeno. Permítanme, les comparto mi pantalla completa y ya me ven ustedes. Sí, profe. Porfa, sí, gracias. Voy a desactivar mi cámara para que podamos ver fácilmente, bueno, sin interrupciones o con mejor fluidez en el internet el video. Es un caso típico, es un caso típico de lo que te quiero decir. Y el video o el documental se llama Los lobos cambian ríos o el curso de los ríos. Le puse los subtítulos en español por si no escuchas, puedas leer.
Bien, entonces nosotros podemos ver en el video cómo los lobos impactan, pues básicamente todo el ecosistema. Permítanme un momentito. A este tipo de relaciones, la que les comento, se llama top-down. Los lobos son los depredadores tope y veamos cómo el extraerlos ocasiona un desequilibrio en la estructura trófica. El regresarlos cambia toda la estructura por completo. Y el tener ese cambio en la estructura, se conforman o la composición de especies cambia quienes van a estar jugando un rol importante, que después vamos a ver qué es, más sobre esto, cómo juegan un rol importante en toda la dinámica de la comunidad y en toda la dinámica del ecosistema. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que el video, le digo, es un clásico, es una hermosura este trabajo, este, pero es muy buen material de referencia para poder explicar esto. Y entonces se le llama así cascada trófica, pues precisamente por lo mismo, ¿no? Los carnívoros son los que ejercen un efecto eh, indirecto, un control indirecto sobre las plantas. ¿Cómo es que hacen este flujo indirecto? Pues porque limitan las poblaciones de herbívoros, que en este caso es era la especie dominante, que eran los venados, los ciervos, ¿no? Y me indica la flecha el flujo de este efecto, ¿no? Que en este caso, como va de arriba hacia abajo, por eso se le llama cascada trófica, porque es como una cascada, va de arriba, como cae el agua, ¿no? El agua cae de la parte más alta hacia el fondo. Ahora, control por la depredación, pero también existe una limitación por su recurso y denso dependencia. ¿Alguien recuerda qué es el término denso dependiente? Denso dependiente y denso independiente. Pues que requiere como de poblaciones grandes para poder proliferarse algo. ¿Cuál? El denso dependiente. Ok, el denso dependiente. Muy bien. En este caso, por ejemplo, hay grupos que son característicos en algunas de estas categorías, como por ejemplo los insectos son denso dependientes, para que su efecto se pueda ver reflejado, y su control de población también puede hacer, tiene que controlarse las densidades, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos dos tipos de estructuras tróficas. Este, como les dije, ya sea las fuerzas ascendentes o descendentes, pero el término más común es top-down cuando es de arriba hacia abajo o bottom-up cuando es de abajo hacia arriba, ¿no? En el caso de cascada trófica o top-down, ya lo platicamos ahorita, el caso de los lobos en Yellowstone, de cómo este, los carnívoros tienen una interacción indirecta con las plantas y los herbívoros tienen una interacción indirecta con los nutrientes. En el caso contrario, el bottom-up es al revés. En alguno de los casos, ya sea el nutriente o las plantas, van a tener un efecto importante sobre el sistema y la dinámica. Aquí, la verdad, me olvidé, les iba a pasar una lectura que se llama Los monos son de chocolate. ¿Algunos de ustedes conoce este trabajo? Sí, Sí, lo ¿Me leí lo Will puedes cuando... Jones nos lo Sí. dejó el semestre pasado. Ajá, es un caso típico. ¿Alguien me puede platicar de qué se trata? Señor Javier, ya que anda usted aquí y te estoy viendo desde aquí. Platíquenos de qué trata ese trabajo. Pues a lo que me acuerdo era que
pues estaban estudiando como en un lugar, no me acuerdo del sitio, pero la cuestión era que los monos jugaban como un rol importante porque de lo que se alimentaban, sus excretas como que servían de alimento y de nutrientes para otros sistemas, o sea, para las plantas y para otros organismos. Era como lo que estábamos viendo en la clase pasada de las especies Keystone, Ujú. que pues como que mantenía regulado el, el ecosistema, pues. Ok. ¿Alguien más recuerda de qué se trata el trabajo? John se los pone y no se acuerdan. Yo también me acuerdo más o menos algo parecido, pero que A también era ver, como que los monitos que estaban allí se estaban extinguiendo porque se estaba alterando el hábitat en donde estaban viviendo. Entonces lo que querían era hacer como tipo una conservación para que pudieran estar pasando sin que algunos otros depredadores se los comieran, algo así. Y estaban haciendo tipo como unos, ay, ¿cómo se llama? Como unos Corredores. pasadizos, ajá, unos corredores. ¿y por qué son de chocolate? Creo que se comían plantas de cacao. Muy Y bien. por eso era como la medio sátira de que ellos eran de chocolate porque pues se comían el cacao y pues las excretas con cacao. Ok. Sí, la idea de este trabajo es que precisamente estaban haciendo una investigación sobre los monos, y cómo poderlos rescatar. Sin embargo, cerca de donde estaban haciendo la investigación, había una plantación de cacao abandonada. Como antes de que estuviera abandonada, los monos pues fueron orillados y se refugiaron en otros sitios cuando la plantación estaba activa. Cuando la abandonan y al no haber humanos cerca, los monos se empiezan a acercar a las plantas de cacao y descubren, porque no es su alimento normal, que se pueden comer las mazorcas del cacao. Y como se comen las mazorcas del cacao, empieza a ocurrir un fenómeno casi que el mismo que acaban de ver de los lobos, pero ahora al revés. La planta de cacao puede sostener a los monos. Los monos empiezan a crecer, pues la población, como están más gorditos, sus tasas reproductivas se incrementan porque en condiciones normales solo se reproducen una vez al año, pero como ahora tienen comida en abundancia, se reproducen hasta 2 veces al año. La excreta de los monos precisamente sirve de atracción para otras especies que puedan estar asociadas a ellas, ¿no? Entre escarabajos, que mueven la excreta, aves que se alimentan de estos escarabajos. Y entonces empieza a darse este ciclo así completo de recuperación del sistema gracias a las plantaciones de cacao. Esto se ha visto mucho. En México hay un caso parecido en Tabasco. Hay una plantación de cacao. La trabaja una chica que es ecóloga, es bióloga, y pues hereda ella una plantación de cacao. Y pues alrededor de la plantación no hay nada, todo lo tumbaron. Pero ella se descubre que los monos araguatos, que son una especie muy sensible a los cambios, a la perturbación y a la presencia humana, llegaban a dormir a la plantación de cacao. Y entonces ella empezó a hacer corredores, se asoció con otras personas para que hicieran corredores de cacao que conectaran la selva con las plantaciones. Y entonces los monos se empiezan a reintroducir, los araguatos en Tabasco, gracias a las plantaciones de cacao. Este es un ejemplo claro de una fuerza ascendente, en el cual la planta o los nutrientes son los que controlan todo el caso o todo el sistema. Ahora, si yo hago una introducción, un programa de reforestación con una planta exótica, por ejemplo, pensemos en ficus que anda por todos lados.
¿qué tipo de fuerza estoy teniendo? ¿Ascendente o descendente? ¿O me estoy haciendo referencia? Pues yo diría que es ascendente, ¿no? Porque se está introduciendo como la fuente de energía primaria. Ujú. ¿Y qué más pasaría? Bueno, pues dependería también de el comportamiento de esa planta con todo el ecosistema, ¿no? Porque pues si es como muy limitante, entonces en vez de beneficiar, pues comenzaría a perjudicar la zona. Ujú. ¿Recuerdan lo que platicábamos la clase anterior sobre nuestro ejemplo del eucalipto, creo, o la jacaranda, ya no me acuerdo? ¿Qué pasa con el resto de la estructura trófica? Pues con lo del eucalipto, como no hay bueno, consumidor de esa planta, pues descontrolaba todo el ecosistema. Cierto, si nosotros introducimos un árbol exótico, perdemos esta parte, este flujo de energía a través de los siguientes niveles tróficos. Porque, por ejemplo, sea un ficus, sea una jacaranda o sea un eucalipto, no hay quien se lo coma. Y entonces, este flujo de energía se pierde. ¿Sí me explico? Entonces, es lo que debemos de ir teniendo en cuenta. Y en el caso de los gatos y los animales ferales es al contrario, como ellos se convierten en los convertimos en los depredadores tope. Entonces ellos son los que tienen un efecto sobre el resto de la estructura trófica, depredando otras especies que juegan un papel importante. No todas estas fuerzas ascendentes o descendentes tienen ejemplos benéficos, como los que vimos en el lobo o como los que acabamos de platicar de los monos son de chocolate, sino que también pueden tener un efecto negativo, como cuando introducimos un árbol exótico que es el que va a dominar en el paisaje, o cuando introducimos un depredador tope, o que nosotros mismos lo hacemos, un depredador tope como los gatos, como los perros. Aquí es donde nosotros estamos rompiendo es esta parte del flujo de energía. Entonces es importante que como ecólogos identifiquemos estas partes, ¿no? Y lo que podría ocurrir al introducir algo que no es en el sistema o cuando necesito reintroducir algo en el sistema. Debo de saber identificar qué es lo que debo de hacer y a quién. Esto de las fuerzas ascendentes y descendentes y de las estructuras tróficas y todo me lleva a dos conceptos. El último es el que más se maneja. Estos dos conceptos es el de gremio y grupos funcionales. Ujú. Cuando un grupo de especies explotan un recurso de manera similar, se les suele llamar gremio. Y en un determinado nivel, perdón, me estoy brincando, forman un gremio. Por ejemplo, un gremio de los carnívoros, el gremio de los herbívoros. Eso es un gremio, ¿ok? Y entonces, ahora sí, en un determinado nivel, una comunidad puede ser perdón, una compleja unidad de gremios que vamos a estar teniendo en una cadena. Van a estar interactuando entre sí y van a generar toda esta organización y estructura que estamos observando. Ok, ahora aquí pasa algo importante, que es un grupo funcional. Es cuando el gremio, ajá, está dando una respuesta o está dando un efecto, permítame, en el sistema. No sé si me explico. El gremio es el conjunto y nada más es la clasificación, pero cuando ese gremio tiene un efecto en el sistema,
se le llama grupo funcional y se suele confundir porque los herbívoros son un grupo funcional, los depredadores son un grupo funcional, pero también son un gremio. ¿Sí me explico, más o menos? Sí. Dígame. Ok, perfecto. Cuando nosotros estudiamos los grupos funcionales, estamos haciendo algo que se le llama ecología funcional. Muy bien, y como les digo, es otra área de la ecología que ustedes pueden explorar, que se está trabajando en estos días y han estado haciéndose muchísimas aportaciones, ¿no? Déjenme, me quedo aquí un ratito. La ecología funcional. Y estudiamos mucho el efecto, por ejemplo, de los cambios de perturbación sobre los grupos funcionales o la pérdida de especies y grupos funcionales, por ejemplo. Una idea de esto es, sabemos que con la perturbación perdemos especies, perdemos grupos funcionales, es decir, una parte de la estructura que acabamos de ver de la estructura trófica se pierde al perder especies. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo digo que si son las de importancia, o sea, que van dentro de esa misma línea, yo creo que sí, porque pues eso afectaría a las demás. ¿Ok? ¿Qué más opinan? Repito, si pierdo especies, pierdo grupos funcionales. ¿Qué especies son las que sería de más cuidado o deberíamos de enfocarnos durante esta pérdida de diversidad? A ver, señorita Vanessa. Vanessa se fue por las tortas. No, aquí estoy, solo A estoy ver, ¿qué pasa? pensando. A ver, piénsele. Señor César, ¿alguna idea? Creo que puede ser que si una especie de un grupo funcional como que se extinga, todavía hay especies de ese grupo que pueden como ocupar su nicho. Entonces no afectaría tanto Lo al que, grupo funcional, ¿no? ok, fíjese que lo que usted acaba de decir es bien cierto. O sea, a lo mejor en nuestros días dicen, es una postura, ¿eh? Que está muy en boga. No importa tanto si yo pierdo especies. Lo que me debo de preocupar es de no perder grupos funcionales. Porque como dice la señorita Jessie, yo puedo perder una especie que sea herbívora, pero las demás que quedan, que son herbívoras, pueden aprovechar ese espacio que ella dejó y continúan con la herbivoría. Entonces, en nuestros días que las tasas de extinciones son tan rápidas, sí se enfoca la ecología mucho en ese sentido. Ok, ya es inevitable que voy a perder especies. Lo que debo de cuidar es no perder grupos funcionales. ¿Qué opinan de esa lógica, señor Noé? Aquí estoy, pero estoy pensando. Oh, pues
Todos ustedes piensan mucho, se me hace que se van por los chescos y mientras se comen la torta, le están pensando. Señorita Nolasco, ¿usted qué opina? Pues yo creo que tiene sentido porque, por ejemplo, si se pierde una especie de herbívoros, van a haber otras especies de herbívoros que puedan reemplazar la función de estos o, pues sí, su lugar. Tendría una lógica. Bien. Ujú. ¿Qué pasa si yo pierdo a a un especialista? ¿Quién se vería afectado? Señor Pues yo creo Leonardo, que sígame, ah, dígame. yo creo que en ese Sí. caso tendría tal vez un poco de más impacto porque por así decirlo, de lo que se alimentaba el especialista se empezaría a propagar porque pues dado que solamente el especialista era quien lo consumía, bueno, dependiendo de que sea, ¿no? Pero si solo el especialista controlaba a esa población o a esa especie, pues empezaría a propagarse y de esta manera podría tal vez llegar a impactar a las demás especies que conforman la comunidad o que están en la región. Bien dicho, sí. Ahorita hablé de de un herbívoro, pero ¿qué pasa si es un polinizador especialista? Digo, yo estoy perdiendo especies y estoy manteniendo el grupo funcional de los polinizadores, pero ¿qué pasa si pierdo un especialista? Ah, pues, o sea, si se pierde un polinizador especialista, las poblaciones de esa planta o esa flor empezarían pues también a disminuir porque ya no habría quien las polinizara. ¿Ok? Y algo interesante aquí, entonces, ¿qué estamos metiendo? Si tenemos una especie que puede desaparecer, no sabemos también qué otras especies dependan de esa planta polinizada por un especialista. ¿Me explico? El impacto que tendríamos al perder a una planta polinizada por un especialista, no lo sabríamos y podríamos perder otras especies al respecto. Entonces veamos cómo no siempre es tan sencillo, no es siempre es tan sencillo decir pierdo especies, es inevitable, pero mantengo grupos funcionales. Porque entonces, ¿qué pasa con los que dependen de especialistas? Y esa es la parte que debemos de considerar. Esa es la parte que a nosotros nos toca como biólogos determinar qué pasa. ¿Qué pasa si introduzco un especialista? Por ejemplo, estas árboles que dan los frijolitos rojos, la eritrina, no había nada que la atacara aquí. ¿Quién sabe por qué sus poblaciones son bajas, pero no había nada que la atacara? E introdujeron un especialista, un gorgojo especialista que es muy voraz y que está destruyendo las semillas de la eritrina y que ahorita tenemos las eritrinas en México en una situación súper difícil, ¿no? Pero bueno, veamos que no hay, debemos de cuidar siempre estas interacciones. Al hablar de especies, al hablar de diversidad, siempre debemos de considerar esto, ¿no? ¿Qué papel están jugando las especies dentro del sistema que estamos haciendo? ¿Ok? Si somos manejadores, después también tenemos que hacerlo. Si te piden, voy a manejar un agostadero, o un rancho, o un centro ecoturístico, o voy a hacer un conjunto habitacional sustentable, debo de considerar esto, ¿ok? ¿Qué plantas vamos a meter de ornato, en desarrollo urbano, en los camellones, qué plantas vamos a meter, qué efectos podrían tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces veamos cada vez algo no tan sencillo, pero que es importante que consideremos. Bien, volveré a platicar más sobre esto. Las estructuras y formas de crecimiento, que ya es la última parte de la estructura de las comunidades,
Y aquí se describe a las comunidades conforme a las categorías principales de sus formas de crecimiento, es decir, cómo son las comunidades, cómo las especies que las componen y cómo crecen, a esto se refiere. Y puede caracterizarse por dos categorías, usted disculpe, ¿no? Factores abióticos y factores bióticos. Las especies responden a estas dos, tanto a los abióticos como a los bióticos. Y esto de los abióticos, pues ya se los platicaron en esto del nicho, ¿no? Que las especies que vamos a tener en un sitio, pues depende de las cualidades de los nutrientes, del agua, el tipo de suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y los factores bióticos, pues sobre las interacciones inter e intraespecíficas, de las cuales ustedes conocen ya mucho, ¿no? La forma y estructura de la comunidad hace más referencia al tipo de vegetación, ¿ok? Que es cada vez que siempre decimos, ¿qué tipo de hábitat es? Nos referimos al tipo de vegetación. Este, ¿Qué ecosistema es el tipo de vegetación? ¿Quién nos define esta parte de la estructura? ¿Ok? Ya sea que en un sitio hayan plantas perennes, caducifolias, herbáceas, leñosas, ¿ok? Estas características son las que van a describir cómo es el sitio. Y, y ese sitio, esa forma en la que tiene el sitio es la que determina cómo van a ser las especies. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hay especies que, como veremos más adelante, ahorita que veamos ecología del paisaje, hay especies que prefieren doseles bajos, árboles bajos, con doseles abiertos. Hay especies que tienen más preferencia por sitios con especies leñosas. Hay especies que prefieren doseles cerrados con árboles muy altos. La estructura del sitio va a determinar el tipo de especies que van a vivir ahí. Las especies o el sitio generalmente se denomina por las especies dominantes, las que más abundan en este sitio, ¿no? Por ejemplo, tenemos a decir bosque de pino encino, ¿ok? Entonces significa que es un sitio en donde hay más pinos que encinos. O decimos, es un bosque de encino-pino, entonces es al revés, es un sitio en donde hay más encinos que pinos. Los dominantes, las especies dominantes son las que determinan cuál va a ser. Entonces, por ejemplo, a veces erróneamente nos paramos en un lugar y vemos muchas plantas de esta uña de gato, la mimosa bioncífera, que me dicen que ya no se llama mimosa. Y sueles decir, ah, sí, este es un bosque tropical caducifolio. Y no, estamos en un matorral, ¿ok? Nosotros los zoólogos, nosotros los zoólogos, cuando vamos a un sitio y queremos determinar el tipo de hábitat, hacemos algo que se llama caracterización del sitio. Y esa caracterización del sitio depende de tu especie, de la escala de observación de tu especie. Si tú, por ejemplo, trabajas con un coyote que se va a mover kilómetros, esos kilómetros, ese espacio que utiliza tu bicho, es el sitio que tienes que caracterizar. Entonces tú puedes decir, ah, pues es este un sitio dominado por tantos tipos de plantas, con más frecuencia de esto, con una cobertura del dosel, que eso es lo que quiero que hagamos en campo, caracterizar un sitio. Y como les dije, espero que sea en este mes de octubre, que nos den chance de que vayamos y caractericemos sitios a diferentes escalas. Si tú vas a hacerlo a escala de un insecto que no se mueve tanto, entonces también tu espacio debe de ser diferente. Entonces, las caracterizaciones del sitio pues nos da mucha información acerca de la especie que estamos utilizando. Los tipos de vegetación presentan diferentes estructuras. Dos de ellas es la vertical y otra es la horizontal.
Déjenme ver la que sigue. Ujú. La horizontal es cómo cambian las especies a lo largo de un punto de referencia. Por ejemplo, aquí te estoy poniendo como punto de referencia el agua, un cuerpo de agua. Entonces, de ahí hacia el horizonte, alejándome del cuerpo de agua, cómo van cambiando las especies, cómo cambia la composición de especies. Eso se le llama estructura horizontal. Y por ejemplo, si nosotros podríamos tomar la ciudad, desde el límite de la ciudad, donde tú digas, ah, sí, este es el límite, aquí acaba la ciudad, de ahí hacia una zona boscosa, podemos ver cómo cambia la vegetación. Entonces, este es un cambio horizontal. El vertical es cómo cambia del suelo hacia arriba. ¿Ok? Hay sitios en donde tú puedes decir, el dominante son herbáceas, o el dominante son arbustos, o son árboles de tales tallas. ¿Ok? Esa es una estructura horizontal. Y por ejemplo, hay algunas que son características, ¿no? Si tú hablas de un matorral, ¿qué tan alto puede ser la estructura vertical? Perdón, estoy diciendo horizontal, vertical. Si hablamos de un matorral, ¿qué tan alto podría ser una estructura vertical? ¿Alguien? Los que van mucho a campo. Nadie, Virgen Santísima y Madre de los Desamparados. Tengo que sacarlos más seguido a campo para que veamos las diferencias, ¿no? Entre matorrales subtropicales, lo que sería en sí una selva baja caducifolia, que tenemos un manchón muy bonito aquí cerquita, para que veamos cómo cambian estos estratos. Pues ya hasta pensé en qué sitio podríamos hacer una práctica como estas. Bien. La estructura que acabamos de platicar, tanto horizontal como vertical, va a determinar la distribución espacial de las especies. Es decir, este tipo de estructura va a determinar qué tan agregada o separadas van a estar las especies. Esto ya lo vimos exactamente el primer tema que vimos en el curso. Si están agregadas, que si están uniformes, si están aleatorias. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas, de las condiciones del suelo, de la especie que tengo al lado, la vecina, porque, por ejemplo, si tú tienes un cactus que requiere mucho sol y lo vas a poner cerca de un mezquite, ahí pegado a un mezquite que hace mucha sombra porque su copa este, es muy grande, pues simplemente el cactus no va a crecer, ¿no? Porque tiene demasiada sombra. Entonces, el que veamos este tipo de estructuras es la que va a determinar cómo va a estarse acomodando el resto de las especies. Y esto necesitamos verlo en campo. Y entonces, nosotros pues vamos a hacer este tipo de clasificaciones estructurales y de aquí se deriva otra área que se llama arquitectura arbórea, en cómo la arquitectura, la estructura de las plantas que dominan, son también las que determinan qué otro tipo de especies se pueden albergar en ese sitio. ¿Ok? Entonces, para cuando hacemos nosotros este tipo de análisis, este tipo de estudios, debemos de considerar siempre la estructura horizontal y la estructura vertical a través de lo que se llaman clasificaciones naturales. Y a esto se le llama también dominante fisonómico. ¿Cómo lo hacemos? Bien, mi francés es malísimo, al igual que mi inglés, pero había un investigador que no me acuerdo su primer nombre, pero es un Dansereau. Este amigo francés desarrolló un sistema en el cual, digamos,
por una unidad de muestreo determinada, por ejemplo, nosotros lo hacemos por cuadrantes, y en un cuadrante buscamos la especie dominante o valor de importancia. En ese cuadrante dibujamos de manera gráfica, de manera representativa, como lo que estás viendo ahí abajo, y lo ilustramos. Y hacemos eso de manera horizontal y vertical, ¿sí? Quiero que veas esto. O sea, vertical, haces más largo el dibujo y lo vamos trazando de manera horizontal, ¿ok? A esto, este tipo de técnicas para poder ilustrar la estructura de una comunidad, pues es muy útil porque si tú lo platicas, sí, tengo un dominante de arbustos de un matorral inerme con una altura vertical de 1,5 metros en su dominancia, híjole, es más difícil. Y en cambio, usar este tipo de ilustraciones, pues es más fácil porque incluso aquel que no tiene conocimientos botánicos, le es más fácil interpretar lo que está viendo, lo que le estás diciendo, y además puedes hacer incluso cartografías con este tipo de cosas, o perfiles, se llaman perfiles de vegetación. Yo siempre hago la misma pregunta, ¿han hecho un perfil de vegetación? Contesten, Creo que sí malvados. en biomate. Leonardo dice que no. ¿Tú en qué lo hiciste, Jessy? En biomate, no sé si fue que, no sé, creo que hicimos algo así como que medimos la altura de los árboles como tipo pues, con el triángulo y rectángulo, como para Mm. intentar, Ok, bueno. y luego así como que hicimos un diagrama haciendo una tablita de que medimos la distancia como a un punto de cada árbol, algo Ok. así. Ujú. Sí, no es una práctica que hacen, sí lo hacen en Biomate para calcular frecuencias y todo eso y determinar valores de importancia, pero esto del perfil de vegetación lo hacen mucho en botánica. Les enseñan a hacerlo. Luis y Mainda, tenían esa práctica muy común de hacer un perfil de vegetación, ¿no? A nosotros nos tocó en pandemia. A ustedes les tocó en pandemia. Ok. Sería interesante entonces que hiciéramos un perfil de vegetación, pero no creo que me dejen hacer esa salida. Pero podríamos agarrar aquí un sitio cercano y hacer uno, porque sí es importante que conozcan cómo los podemos hacer. Bien, este tipo de análisis, también me permite comparar sitios para que veamos cómo son. Y el clásico es el perfil de vegetación. Ok, vamos a ver para incluirlo. Y te digo, aunque es muy útil, no todos lo usan. O sea, como una técnica de análisis o algo, no. Es más como algo descriptivo. Y el gráfico se le suele llamar dancerograma. Voy a hacerle un zoom para que lo vean. Y es así, ¿ok? Ustedes determinan a priori cómo van a ser cada símbolo que tú utilices, qué especie va a representar, ¿ok? Y por ejemplo, el de abajo es como se utiliza, el de arriba cuando ya eres un artista, muy bueno, lo puedes hacer, se le llama gráfico semirrealista. Y entonces, este tipo de técnicas gráficas son así súper buenas para poder describir cómo está un patrón de estructura en una vegetación dada o en un tipo de vegetación. Voy a agregar esto para que lo hagamos ahora si me dan chance de que trabajemos aunque sea en el campus, podemos hacer uno. De veras es súper interesante para que podamos darnos cuenta cómo, cómo está, cómo está nuestro sitio, ¿no? Bien, pero me gustaría que lo hiciéramos en el Tángano, porque el Tángano, en el sitio que tengo pensado, el Tángano
desde la parte de abajo hasta la cima, que da, y además no es mucho, ¿eh? Nos lo echamos de volada como en 2 horas, todo. Sí cambia la vegetación drásticamente, entonces está genial para hacer un perfil de vegetación y hacer este tipo de cosas, ¿no? Bien. Y el tángano estaría genial. Este tipo de análisis que es de estructura física, pues entonces nos va a ayudar a explicar la distribución espacial y los patrones de diversidad en una comunidad y también de una manera muy puntual, ¿no? Cuando trabajamos esto, cuando los conocemos bien el sitio y tenemos bien documentadas las especies, entonces podemos nosotros hacer patrones de zonación, ¿ok? Patrones de zonación, que sería así como que lo ideal, ya en un área determinada, ¿no? ¿Qué es un patrón de zonación? Bueno, pues es nosotros en un paisaje a una escala grande vamos a ver cómo es la estructura física de ese paisaje, ¿ok? Podremos ver también cómo se distribuyen las especies em, y cómo esta distribución de especies es ocasionada por ciertas variables, condiciones ambientales o condiciones abióticas. Y esta zonación la podemos presentar a diferentes escalas espaciales, solo definiendo cuál va a ser mi escala. Por ejemplo, esta es una zonación. Este es un trabajo ya así como que ideal, ¿no? Déjenle hago zoom para que puedas ver. Entonces, el que tú estás viendo arriba, desde la montaña y cómo cambia hasta abajo, es lo que se le llama perfil de vegetación. Y, por ejemplo, irnos desde lo alto del cimatario y nos vamos cada cierta distancia checando cómo va cambiando la vegetación desde ahí hasta abajo. Y por ejemplo, el cimatario lo necesita, porque incluso los manejadores de ellos no conocen bien los tipos de vegetación que tienen dentro de la misma reserva. Y te lo digo porque nosotros estuvimos por nada más por puro hobby, un compañero y yo que estaba haciendo su doctorado, nada más por puro hobby, estuvimos monitoreando parches de encinos dentro de la reserva. ¿Ok? Eso es una zonación, determinar qué tipo de plantas están y en dónde, a qué elevación. Entonces, eso es una zonación. En este caso está fácil porque es a lo largo de un gradiente elevacional y los patrones en un gradiente elevacional son muy claros, son muy bien marcados. Pero, por ejemplo, si quisiéramos hacer algo así, un patrón de zonación en nuestro campus, ¿qué podríamos encontrar? ¿Cómo te lo imaginas que sería? Pues tendría como vegetación mixta, ¿no? ¿Mm? Sí, pero, ajá, una vegetación mixta. ¿Cómo te lo imaginas? ¿En zonas? ¿En parches? ¿Homogéneo? ¿Cómo te lo imaginas? Pues como medio al azar. Medio al azar. Si hiciéramos una escala desde el Google Earth, ¿cómo sería la vegetación en el campus? Como en parches. Como en parches, sí, exacto. Se verían parchecitos, ¿no? No tendríamos estas zonas tan marcadas. ¿Creen ustedes que podríamos observar algún patrón? Ya nos dijo la señorita Fabiana, pues sí, en parches. ¿Podríamos observar algún patrón? Que ustedes han recorrido los caminos, ¿qué patrones podrían ver horizontales? Que
Mientras más se aleja como de la construcción está más seco. ¿Cuál construcción? Bueno, pues de los edificios, ¿Está más seco? pues cuando yo he pasado está más seco. Porque, Ok, por o ejemplo, sea, los ese es un... jardines centrales son como muy verdecitos y todo bien cuidado. Ujú. Y pues ya en los senderos, la parte más lejana sí está como muy seca. Ok, no, eso es una idea, sí, muy bien. O sea, está más descuidado a la orilla. A mí me llama la atención el gran manchón de pastizal que existe entre biología y e informática. Ya ven que hay un área así muy grande que no tiene casi nada. Este tipo de análisis nos ayudan precisamente para poder tomar decisiones y poder explicar algunos casos, ¿no? Entonces, veamos que si conocer la estructura física de un sitio, como hemos estado platicando, o a través de cómo Israel les enseña, con índices de importancia y todo esto, pues nos ayuda a tomar decisiones sobre el manejo de nuestro sitio. ¿Ok? Y te digo, y lo ideal sería tener algo como esto, ¿no? En alguna montaña. Te digo, el cimatario no tiene esto, ¿no? Y esto que es nuestro parque nacional más cercano e importante aquí, cerquita. Pero podríamos nosotros intentar hacer algo para el tángano, que le ayudaría bastante al tángano. Este, pues este tipo de comunidades, perdón, ya me estoy quedando sin, sin voz, ya me falta el aire. Este, este tipo de técnicas, como te digo, nos permiten mucho para conocer la distribución espacial en un área determinada. Ajá. Y nos apoyamos mucho cuando podemos distinguir esas diferencias en composición de vegetación. O sea, claramente podemos ver dónde empieza una nopalera y en dónde empieza un mezquital, por ejemplo. Pero muchas veces, bueno, esto funciona si el cambio de especies es abrupta. ¿Si alguien va a decir algo? Se me volvió a activar el No, micrófono no, por no hay la problema. tecla. Ok. Este, si la composición de especies es abrupta, como te la acabo de mencionar, de un lado tienes nopalera y del otro lado tienes mezquites, es bien fácil, súper fácil. El problema es cuando no es tan obvia. No es tan fácil decir aquí empieza una y aquí empieza la otra. No es tan sencillo en muchas ocasiones. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Bueno, algo que ya sabemos hacer. Cuando los cambios, cuando los cambios son muy sutiles, que se van haciendo gradualmente, nos ayudamos de los análisis de clúster, los análisis de similitud. Requiere de muchísimo trabajo, pero si pudiéramos hacer un trabajo así, súper, a ese grado de bonito, no, pues nos quedaría algo de verdad, muy bien, pero requiere de mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo. Ya saben hacerlo, haríamos, algo como esto, ¿ok? Primero tendríamos que delimitar un área de interés. Nosotros podríamos poner nuestro campus. Ahí está mi campus. Bueno, este no es el campus, pero sería una idea. Ahora, en campo, ya que tenemos en el Google Earth y todo esto, nos podemos ayudar a ver todo. Y en campo hay que trazar cuadrantes. Los cuadrantes los tendríamos que definir según la finura de la escala que queremos. Normalmente para vegetación cuadrantes de 10 por 10 funcionan bien. El problema son cuando trabajamos hierbas, ¿no? Cuando son árboles no hay problema, pero cuando son arbustos o herbáceas, ahí es donde batallamos. Pero bueno, ya hicimos mi cuadrícula, ya establecí el tamaño. Por ejemplo, para herbáceas, cuadrantes de 1 metro por 1 metro. Pero en fin, ya hice mi trazado, ya cuadriculé,
y ahora muestreo. Voy a muestrear, colecto y hago un análisis de clúster. Ya vimos los clústeres, ya vimos cómo se forman los grupos. Y así, ¿se acuerdan del ejemplo que les puse de la península de Yucatán? Clúster por clúster los voy agrupando e ilumino en un mapa. Hago exactamente lo mismo en mi mapa para poder definir, esta vegetación se parece más a esta, esto es esto. Y así es como hago una regionalización a un patrón, o cuando los cambios no son tan abruptos, ¿no? Bien, hasta ahí lo dejo por hoy. ¿Preguntas? No, todo bien. Excelente. Para el siguiente tema hablaremos ya de dinámicas de comunidades, estados de sucesión y todo ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, es Dígame. sobre lo del examen. Sí, dime. Donde dice que tenemos que usar todas las técnicas, literalmente es usar todas las técnicas o tenemos Ujú. que ver la que nosotros creemos que es mejor. No, úsenme todas las técnicas porque luego me hacen trampa. Ah, es Ok, que yo nada más consideré que esta y lo demás que pasó, ¿no? Entonces, mejor todas las técnicas. Puedes omitir la primera que vimos, la relación varianza promedio. Esa si quieres, omítela, porque te digo que generalmente no se usa. Es bien útil, pero nos ayuda más bien a tomar una decisión sobre cómo voy a abordar el problema. Casi no se utiliza. Las demás sí. ok. Y sé que en algunos casos va a parecer redundante, pero de veras te digo que son bien tramposos. Siempre les digo, usen la técnica que más creas que se va a hacer una con esta, el índice de diversidad, ya. Este es más diverso que el otro. Ok. Dime. Y después, entonces, para la de índices de diversidad, la que hicimos en Excel, que es lo de índice de Simpson y el recíproco, para esa, la abundancia, ¿cuál la agarramos para la abundancia? Porque imagino que solamente vienen o sea, en la tabla que nos mandó, los datos, solamente vienen las especies por muestra. Pero entonces, para sacarle la abundancia a esa, ¿la sacamos así por trampa, por transepto, cuadrante? Ándale, por ejemplo, ¿en dónde tienes el poder de decisión? En que tú decidas cuál índice vas a usar, Ujú. ¿ok? Y ahora, a la abundancia por trampa, entonces también tú tienes el poder de decisión en eso. O sea, si lo quiero hacer por trampa o por transepto. Ah, ok. Sí, Y entonces ajá, utilizo esa de allí, o sea, saco los resultados de esa y lo utilizo en el otro. sí. Ok, Tú ahí decides, lo voy a hacer por trampa, lo voy a hacer por transecto, lo voy a hacer por localidad, tú decides. Obviamente, entre más fino sea tu unidad de muestreo, pueden cambiar, perdón, aquí cambia. Recuerda que vimos que conforme tú vas subiendo la escala, cambia ujú, el resultado. Tú decides también si yo voy a usar el índice de diversidad de Simpson, el recíproco de Simpson, o el de Shannon, o el inverso de Simpson, eso también es decisión tuya. ok, No uses los dos porque ahí también sería redundante. Si vas a usar curvas de acumulación de especies, tú decides, yo voy a usar Chao 1 o voy a usar Chao 2. Eso es cosa tuya también, tú lo decides como investigadora. Voy a usar esto y esto, ajá. Igual, en el caso de las curvas de especies abundancia, como no vimos cómo vas a hacer a qué modelo ajustan mejor, ujú, porque les dije, pues es un procedimiento un poquito más largo, pero tú decides a qué modelo. Yo voy a usar log normal, yo voy a usar el- series geométricas, nada más sí, cada decisión que tomes justifica, o sea, dime por qué. ujú. Si tú dices, voy a usar el de Shannon porque tienen distribución agregada y es el más adecuado que el de Simpson, así me lo pones. Usé el de Shannon por esta razón. Ujú. Ok. Y entonces dijimos que en esas tenía que ser el valor de chi cuadrada, pero ahí me entró la duda en si tenía, entonces si es menos, acepto el modelo, menos de 0.5 acepto el modelo y si es más de Al revés. 0.5, al revés. Ok, vale, Ajá. gracias. Bien.
¿Preguntas? ¿Más preguntas? Sobre el examen y todo eso. ¿No? Bueno, entonces los dejo trabajando sobre su examen. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes. Vale, gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. De todas Gracias. formas, cualquier duda me Gracias. mandan Gracias. mensajito.